Hola mis queridos developers y bienvenidos sean todos a un nuevo video en el cual vamos a iniciar con una serie que se titula Camino a Java 12. Esta semana en mi Twitter personal yo anuncié que íbamos a empezar esta serie en la cual relataríamos los cambios más importantes que hubo en cada una de estas nuevas versiones de Java partiendo desde la versión 8. Esta serie lo que busca es que los developers se enteren de cómo ha venido cambiando Java, ya que lo ha venido haciendo a un ritmo bastante alto en comparación a cómo venía sucediendo esto anteriormente. Ahora el esquema de versiones de Java trabaja más o menos cada 6 meses. Sin embargo, cada determinado tiempo se saca una nueva versión llamada LTS y esta versión se mantiene firme por un periodo de tiempo más largo que las actualizaciones no LTS. Tenemos un video en el canal que explica cómo funciona este nuevo manejo de versiones para el JDK de Java y cómo funciona el licenciamiento de Java a partir del año 2019, ya que hubo una polémica muy grande en la que se mencionaba que Java dejaría de ser gratis, algo totalmente falso. Java no va a dejar de ser gratis, sigue siendo totalmente gratuito, pero hay unas condiciones que debemos tener en cuenta para poder trabajar con este poderoso lenguaje. En este momento te sugiero ese video y también lo vas a encontrar en la descripción. Hablando ahora sí específicamente de Java 8, Java 8 llegó marzo de 2014 y va a estar con nosotros o va a seguir recibiendo actualizaciones hasta marzo del año 2025. Esta versión de Java fue la primera versión LTS. Si te estás preguntando qué otra versión fue LTS, la versión 11 también es LTS. Es por eso que el soporte y las actualizaciones para la versión 8 de Java estarán hasta el año 2025, a diferencia de otras versiones no LTS como puede ser Java 9, cuyo soporte solamente duró 6 meses. En este video vamos a ver los cambios más importantes e impactantes que tuvo cada una de las versiones del JDK. Y si empezamos a analizar estos cambios en la versión 8 del lenguaje, vemos que ahora gracias a Java 8 es posible que las interfaces tengan métodos estáticos y se introdujo una nueva palabra reservada para la definición de métodos, la cual es default. Las interfaces también pueden tener algo a tener en cuenta cuando estamos trabajando con estos métodos dentro de las interfaces, es que los métodos estáticos solo están disponibles dentro de la interfaz. Es decir, cuando nosotros creamos una clase que implemente a esta interfaz, estos métodos estáticos no pueden ser sobrescritos. Y para invocar estos métodos, como se muestra aquí en el ejemplo, lo hacemos tal y como se ha invocado siempre un método estático, simplemente apuntando directamente a la interfaz. Ahora, hablando más específicamente de los métodos default. Los métodos default solo pueden ser usados a través de las implementaciones de nuestra interfaz y estos métodos sí pueden ser sobrescritos dentro de las implementaciones de las interfaces. Con la llegada de Java 8, algo que impactó bastante la forma en la que anteriormente se programaba en Java fue la introducción de las expresiones lambda. Estas expresiones son básicamente la forma en la que Java implementa la programación funcional. Esta forma de trabajo ya la hemos visto en otros lenguajes de programación como puede ser JavaScript o C++. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se implementaba anteriormente la clase Runnable. Esto es una implementación anónima antes de que se implementaran o antes de que dentro de Java estuvieran disponibles las expresiones lambda. Y en la parte de abajo podemos ver en la sección del después cómo se realiza este trabajo ahora. Vemos que es muchísimo más resumido y por ende muchísimo más fácil de leer e implementar. Adicional a las expresiones lambda, desde la versión 8 de Java se introdujo algo que para mí es uno de los cambios más impactantes y es el Java Stream API. Gracias a esta API nosotros podemos hacer operaciones directamente sobre las colecciones, ya sean listas, mapas, sets, entre muchas otras colecciones de las cuales dispone Java. Con esta Java Stream API nosotros podemos reducir notoriamente el trabajo que veníamos haciendo anteriormente para actividades de filtros, agrupación, entre muchas otras
funcionalidades que necesitábamos en nuestras colecciones. Como vemos en el ejemplo, si tomábamos una lista nosotros y lo que queríamos hacer era sumar el contenido de esta lista para obtener un resultado de la lista sumada, tendríamos que haber hecho un while o un for que me permitiera ir recorriendo el contenido de la lista. Después de esto, ir sumando uno a uno cada una de las posiciones de la lista. En este caso estamos validando que sea mayor a 10. Mientras que con Java Stream API lo único que hacemos es llamar la lista, invocar el método stream, después aplicar un filtro sobre la colección diciendo que solamente vamos a obtener los que sean mayores a 10. Sobre estos que son mayores a 10 vamos a convertir esto a un entero, que es lo que estamos haciendo acá, y después vamos a sumar este resultado. Básicamente con eso nosotros ya tenemos la facilidad de trabajar con colecciones. Sumado a este trabajo, como les mencionaba anteriormente, se agregaron operaciones de agrupación, de obtener mínimos, máximos, conteos, entre muchas otras operaciones más. Si quieren que ahondemos un poco más en el tema de Java Stream API con ejemplos prácticos, déjanos tu like y así sabremos que apruebas ese contenido en nuestro canal. Esta forma de trabajo nos sirve muchísimo cuando estamos trabajando, por ejemplo, con Big Data, ya que podemos filtrar y manipular la información de una forma mucho más fácil sin tener tanto código disperso. Otra cosa que se introdujo en Java es el optional. El optional básicamente se introdujo para tratar de reducir o para evitar los null pointer exception en el lenguaje. ¿Y qué es el optional? Básicamente antes de Java 8 como desarrolladores teníamos que validar cuidadosamente los objetos o los valores a los que estábamos haciendo referencia, ya que posiblemente iba a generarse un null pointer exception. Todos estos controles nos exigían tener código bastante repetitivo en el cual nosotros íbamos a validar que X variable no viniera null, etc. La clase optional llega en Java 8 tratando de ayudarnos a controlar estas situaciones y tratando también de reducir mucho el código que nosotros estamos generando. Básicamente cómo funciona esta clase optional es que cubre o contiene el valor de t. Sabemos que t es un genérico y puede ser reemplazado por cualquier tipo de dato, como lo vemos en el ejemplo. En la parte derecha estamos creando un optional de stream. Entonces este optional cubre o agrupa, por decirlo de alguna manera, ese valor de la clase que nosotros estamos dejando de tipo optional, y de esta manera nosotros podemos obtener el valor nulo o también, si lo preferimos, obtener el valor concreto. Es más, podemos nosotros validar si este optional cuenta con un valor, y gracias a estas funcionalidades nosotros podemos reducir el código y tenerlo mucho más comprensible. Por ejemplo, si vemos en la parte de arriba en donde dice declaración, tenemos varias opciones para definir nuestro optional. Nosotros podemos definirlo de la siguiente manera. Podemos crear un optional de string y al final decimos optional.empty. Esto va a devolver un optional vacío. Y ya cuando nosotros obtengamos el valor, lo que va a hacer es devolver un string nulo. También podemos crear un optional a partir de un valor concreto. Como vemos acá en la variable optional with value, nosotros decimos optional.off y le decimos a partir de qué valor vamos a crear el optional. Y aquí estamos creando el valor a partir de una cadena o de un string. O también nosotros podemos crear un optional con un valor que puede llegar a ser nulo. Ojo, el anterior debe ser un valor que no sea nulo. Si nosotros lo pasamos con un valor nulo, probablemente nos salga una excepción. Pero si nosotros tenemos un valor que no sabemos si viene nulo o no, entonces es donde debemos usar el método ofNullable. Con este método nosotros podemos pasar un valor que ya puede ser nulo o no, y este va a ser convertido en un optional del tipo que hayamos definido el optional. Si te estás preguntando entonces cómo se usa el optional o cómo podemos ver esta reducción de código en el optional, podemos ver el ejemplo de uso. Anteriormente supongamos que teníamos un método llamado getList que me devolvía una lista de strings. Para yo validar si esta lista estaba diferente de null, pues podía usar un condicional, por decirlo de alguna manera, o un condicional simplificado. Entonces se preguntaba si la lista era diferente de null, entonces el valor de la variable list opt iba a ser la lista obtenida
en la línea anterior. Si no, entonces simplemente se iba a crear un nuevo ArrayList. ¿Y cómo funciona esto ahora con optional? El método getList me va a devolver un optional que va a ser la lista de stream. Y para yo validar el valor de este optional solo tengo que invocar el método orElseGet. Y esto internamente va a validar. Si la lista es diferente de null, me va a retornar la lista. Y si no, entonces yo debo decirle qué debe hacer. Y aquí, gracias a las expresiones lambda, lo que estamos diciéndole es que si la lista llega a ser nula o si el valor de ese optional llega a ser nulo, entonces tiene que retornarnos un ArrayList vacío. Ahora vamos a hablar de mejoras generales que hubo sobre el lenguaje. Por ejemplo, se aplicaron mejoras al API de Collection. Clases como Iterator, Collection fueron modificadas y se agregaron métodos que nos permiten trabajar de una forma más sencilla. También se cambió el API de concurrencia de Java, más específicamente sobre las clases Concurrent HashMap, Completable Future y la clase Executors. Básicamente sobre estas clases se agregaron nuevos métodos y nuevas funcionalidades que nos permiten trabajar de una forma muchísimo más sencilla. También el API de Java I/O, que es la que nos permite trabajar con archivos, tuvo significativas mejoras. La clase Files fue introducida y dentro de esta clase se encuentran algunos métodos que me permiten trabajar con archivos de una forma mucho más sencilla. Y en los cambios a nivel general, la clase threadLocal fue modificada y se agregó un método llamado withInitial que me permite crear instancias de esta clase más sencillamente. La clase Comparator ahora contiene también métodos estáticos que me van a permitir trabajar con orden natural, orden reverso, entre muchos otros métodos más. Dentro de la clase integer se agregaron métodos como mint, que recibe como argumentos dos strings y compara cuál es el menor de estos dos. También también se agregó el método max, que tiene un funcionamiento similar pero para buscar el máximo, y también el método sum. Estos métodos fueron agregados tanto en la clase integer como en la clase long como en la clase double. Recordemos que estos son wrappers de lo que se conocen como primitivos. La clase boolean se le agregaron métodos como logical AND, logical OR y logical XOR. También ahora es posible trabajar con los archivos en formato zip con el API de Stream, algo bastante interesante y que les recomiendo que ustedes mismos prueben, o si quieren que hagamos un tutorial mostrándolo, déjenlo en los comentarios. La clase Mat ahora cuenta con un montón de métodos de utilidad que nos permiten trabajar mucho más sencillo, y algo para que tengan en cuenta es que el puente que existía para poder trabajar entre JDBC y ODBC fue removido por completo en esta nueva versión. Básicamente esos fueron los cambios que hubo en la versión 8. Hablemos un poco de las conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos tomar de lo que acabamos de ver? La conclusión general es que Java, o el equipo de desarrollo de Java, está enfocado en que para trabajar con Java lo hagamos de una forma muy sencilla y en reducir mucho el código. La queja más común que se ve en torno a Java es que es un lenguaje poco conciso. Y la gente empieza a mirar otros lenguajes como puede ser Kotlin, Scala, Python, entre muchos otros que sí son un poco más concisos o si lo comparamos con versiones anteriores del lenguaje, mucho más concisos. El equipo de Java vio esto y empezó a trabajar de una forma diferente, dándonos las herramientas necesarias para tener un lenguaje más conciso. ¿Qué sucede con esto? Es probable que al estar trabajando de esta manera la compatibilidad con versiones anteriores se rompa o sea más difícil de conservar. Es decir, nosotros podemos actualmente trabajar con una clase hecha en Java 8, pero la compatibilidad con las versiones anteriores se mantiene. Sin embargo, con este nuevo paradigma de programación y con esta nueva forma de programar, esto va a ser mucho más difícil. Esto es un reto que tiene claramente el equipo de Java y nosotros como desarrolladores. Básicamente eso es el nuevo mensaje que nos trae Java a partir de esta versión, y es una forma de trabajo mucho más concisa, mucho más sencilla y con un montón de herramientas que podemos disfrutar como desarrolladores, lo que convierte a Java nuevamente en un lenguaje un poco más interesante. Sumado a eso, el nuevo ciclo de versiones que lo hace estar en constante actualización y mejora. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Esto era lo que tenía que mostrarte el día de hoy. Déjanos en los comentarios qué te pareció Java 8 en aquel entonces y qué te parece Java 8 hoy en día. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que te habló Jordi Andrés Rodríguez y hasta la próxima, mi querido developer.